cómo se originan los atópicos. La que sigue. Bueno, tips importantes y cosas de la atopía. Normalmente la madre, desde que nos tiene en el vientre, normalmente comienza a volvernos atópicos. Por eso es que los ginecólogos deben de poner mucha importancia en la dieta y el tratamiento que le van a dar a la madre para que el chico no se vuelva atópico. Recordamos que los chicos aproximadamente en la 11ª o 11ª semana de desarrollo fetal comienzan a producir sus primeros anticuerpos de la clase E. ¿La que sigue? La que sigue. La actividad enzimática de los pacientes a nivel de las mucosas es bastante baja en el periodo neonatal y se vuelve activa estas inmunoglobulinas A secretoras después de los 4 años. A esto se debe porque los chicos atópicos entre los 4 y 6 años comienzan a mermar sus reacciones de atopía. ¿La que sigue? El feto comienza, como dijimos, a producir su anticuerpo de tipo E a la 11ª semana de vida intrauterina. El niño inicialmente desarrolla anticuerpos E a los alimentos y luego a los alérgenos inhalantes. Importante. Normalmente vemos a un chico que acaba de nacer y ya tiene obstruida su fosa nasal y lo primero que decimos, ese paciente tiene rinitis y está muy chico y comenzamos a usar antihistamínicos. Por favor, primero el chico desarrolla trastornos gastrointestinales, o sea, reflujo gastroesofágico, y posteriormente se vuelve sensible a los aeroalérgenos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, dice, la flora intestinal juega un papel importante en la respuesta inmune en etapas tempranas de la vida, por eso es que se está precursando el uso de probióticos en los pacientes y en las fórmulas lácteas. ¿La que sigue? Los infantes nacidos por cesárea muestran un retardo en la colonización de bífido y lactobacterias en comparación a los niños nacidos por vía vaginal. Esto es bien importante porque la incidencia ahora de cesáreas en Centroamérica se ha incrementado. En Ecuador, me decía un doctor, que se sacó una ley en la cual solo aquel paciente que tenga toda la ley para hacerle cesárea, se le hace cesárea en el Ecuador. Si no cumple con todos los criterios para cesárea, tienen que darle parto vía vaginal. Los niños que son alimentados con fórmulas lácteas, que es lo que normalmente hacemos, tienden a desarrollar una flora rica en bacterias gram negativas y enterobacterias, lo cual comienza a degenerar la flora intestinal de los chicos. Hay una asociación positiva entre el parto poscesárea y que el paciente se vuelva atópico en el futuro. Es triste ver cómo el ginecólogo, después de haber hecho la cesárea, que tal vez no era la indicación, y le da al pediatra y dice, bueno, ahí que te quede, a ver qué va a pasar en el futuro. Probablemente, insisto, por los estudios que hay, las cesáreas están incrementando más las posibilidades de atopía. Cuando el chico está en el vientre, comienza a sensibilizarse, haciendo la primera exposición al alérgeno con la madre, y comienzan sus células de Langerhans a activarse. Esto estimula a los linfocitos B, células plasmáticas y una producción de anticuerpos de la clase E a partir más o menos de la 11 o 12 semana. Esto se queda aquí reclutada, los anticuerpos de tipo E sobre el mastocito. Cuando la madre ya comienza a dar la lactancia materna, ya viene la reexposición, otra vez al alérgeno, que la madre dio cuando el niño estaba in útero. Estudios recientes alimentando a las madres y a sus hijos con probióticos han dado como resultado el beneficio de prevenir a los chicos atópicos. Bueno, las fórmulas lácteas, la que sigue. La sensibilización a alérgenos alimentarios ocurre durante el primer año de vida, que es cuando se les da ahora mayormente fórmulas lácteas a los niños. Y la proteína de la leche de vaca es la primera alergia alimentaria que aparece en estos individuos. Que quede claro, es la proteína de la leche de vaca, no es la lactosa, ¿verdad? Eso es importante.
Los nuevos estudios describen que ya no es la lactosa la que está generando trastornos en los chicos, sino es la proteína de leche de vaca y en especial la caseína que tiene esa sustancia. Cerca del 50% de los pacientes alérgicos a la leche no es mediado por anticuerpos de tipo E. ¿Qué significa? Ahora existen pruebas para ver alergia a la leche de vaca, que es a través de anticuerpos de la clase E, y también existen pruebas de tolerancia a la leche que son hechas a base de anticuerpos de la clase G. Pero como la incidencia de alergias a la leche es mínima en Guatemala, la incidencia de intolerancias a la leche de vaca por medio de anticuerpos G actualmente es bastante alta. Esto hace, lógicamente, que cuando el chico ya ha salido del vientre y comienza a mamar o a tomar las fórmulas, vuelve a reexponerse otra vez al alérgeno o a la leche, y esto comienza a desarrollar los primeros indicios de atopía. Bueno, la chatarra, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros chicos no tienen problemas con la chatarra? ¿La que sigue? Generalmente cuando el chico comienza a ingerir la chatarra, esta ingresa a través de su tracto digestivo, pasa por el esófago y llega al estómago. En el estómago existen ciertos receptores en la mucosa gástrica que hacen, dependiendo de si fue sensibilizado el chico en vientre o no, de que el chico comience a tratar de rechazarlo el alimento que está ingresando. Insisto, el paciente, su primer signo que va a decirnos que es atópico es reflujo gastroesofágico. Importantísimo, pero esto es una clave importantísima en todos los que manejamos vía respiratoria alta y alergias. El tejido linfoideo asociado al intestino comprende, pero oigan, asociado al intestino o al aparato digestivo, incluye las amígdalas, los adenoides, el apéndice y las placas de Peyer. Importante, ¿por qué? Porque cuando vamos con el otorrino y cada vez que padecemos de las amígdalas dice, no, tal vez está en un lugar donde hay mucho polvo, tal vez alguien más padece de las amígdalas y por eso es que está usted así. No, que quede claro, chicos que tienen problemas con hipertrofia adenoidea, hipertrofia de amígdalas, probablemente el trastorno es gastrointestinal y es el primer indicio de atopía en esos chicos. Cuando el paciente comienza a padecer de reflujo gastroesofágico, esto va a dar tendencia a una hipertrofia de amígdalas inicialmente y posteriormente de los adenoides, produciendo obstrucciones respiratorias altas a nivel nasal y también a nivel de regiones bucofaringias. También esto va a dar la tendencia a más otitis o infecciones de oídos repetitivas y en especial el tip para saber si es reflujo gastroesofágico la causa de la otitis es ver si el chico duerme sobre su lado derecho y si su oído de ese lado es el que resulta con infecciones repetitivas, el problema tiene que ver con reflujo gastroesofágico. Conforme los pacientes van teniendo cada vez más reflujo gastroesofágico, especialmente si se mantienen muy sedados o duermen muy profundamente, comienzan a tener ya problemas de traqueitis y bronquitis, lo cual lleva al inicio del problema asmático. Si el alimento se le da ranitidina al chico o se le da algunos procinéticos al paciente para que mejore su reflujo gastroesofágico, que es lo normal que hacemos, el paciente, los receptores comienzan a bloquearse, especialmente los receptores H2 de la mucosa, y eso va haciendo que ya el alimento, en lugar de seguir anidado en la cámara gástrica, comience a migrar al duodeno, y ya comiencen los problemas de atopía cada vez más severos. Un tip bien importante siempre en la dermatitis del área del pañal es ver las heces. Por favor, si las heces se tornan verdosas, piensen que le están dando al chico algún alimento que está generando trastornos de intolerancia alimenticia. Luego de que se absorbe este alimento que ha llegado a la porción duodenal, este pasa hacia la porción hepática. Aquí se lleva el metabolismo de estas proteínas. ¿A qué sigue?
y luego son liberadas al torrente sanguíneo y puede producir lo que se llama la histaminosis alimentaria, en la cual los signos clásicos son migrañas o cefaleas constantes, dolores musculares u óseos, síndrome de colon irritable por trastornos de alergias y finalmente la piel atópica. Importante este tip básico. Siempre que tengan en su consultorio un paciente que tenga trastornos gastrointestinales, dígase reflujo gastroesofágico, enfermedad péptica, cólico del recién nacido, flatulencia, meteorismo, y tenga problemas probablemente en un futuro posterior de colon irritable, uno. Si ese paciente además llega a su oficina y está padeciendo de rinitis o problemas de resfriados repetitivos o problemas bronquiales y asmáticos, 2. Y si ese paciente comienza a producir trastornos de atopía en piel, inmediatamente, si llena esas 3 características, busquen en el tracto digestivo cuál es el origen de la enfermedad. Cuando llegue un paciente con estos 3 tipos de sistemas afectados. Bueno, cuando ya el alimento es procesado por el hígado, cuando se satura, tiende a liberarse a través de las glándulas sebáceas. Eso hace que cambie el pH de la piel. Del 4.5 o 5 que tiene la piel, comienza a subir el pH hasta llegar a pHs de 6 o 6.3. ¿Qué genera eso en la piel del niño atópico? Piel seca. Y la piel seca genera escozor o picor. Por eso es que la fórmula láctea es la primera causa de atopía en niños, porque se excreta a través del folículo piloso y produce mucha xerosis o resequedad de piel. Bueno, entonces, importante el ver que los chicos atópicos, insisto, tienen comprometido no solamente las estructuras sensibilizadas de los nervios, sino también las unidades pilosebáceas, en especial a nivel de las glándulas sebáceas, que es donde se excreta la mayor cantidad de proteínas que el chico ingiere. Pero ¿por qué otra manera el chico podría producir alergia? Recordemos que la histamina se produce en el cerebro, la que sigue, es liberada a través de las neuronas, muchas neuronas reclutadoras, y esta se libera a través de la dendrita, chocando con los órganos blancos, en este caso, como estamos hablando de atopía, en la piel, produciendo este tipo de neurotransmisores y neuropéptidos. Por eso, el glutamato monosódico que tiene la comida chatarra genera en los niños, la mayoría de ellos, atopía. Esto es para que veamos cómo, tras un trastorno nervioso, el paciente puede producir cambios de igual manera de alergia que cuando tiene contacto con un alérgeno a nivel de la piel. Por eso es que tenemos que pensar en las 2 posibilidades. Uno, que se trate de un alérgeno a nivel dérmico, y otro, que se trate de alguna activación a nivel nervioso. Lógicamente, conforme vamos aumentando en edad, los niveles de IgE en esos pacientes atópicos van incrementando, y las enfermedades que tienen que ver con eso cada vez se van volviendo más crónicas y más severas, hasta llegar en chicos mayores a producir el asma. La dermatitis, lógicamente atópica, sus características más importantes son el prurito o el picor, pero ante todo ver los porcentajes. Los niños de 2 meses a 2 años son un 75% de ellos, y va disminuyendo conforme la edad. ¿Por qué? Porque los niños en los primeros meses de vida generalmente se les da mucha alimentación a base principalmente de fórmulas lácteas. Estos son los criterios de Hanifin y Raka, ¿verdad? En los cuales se considera que si uno tiene 3 o más criterios mayores o 3 o más criterios menores, con eso se puede dar el diagnóstico de chico atópico. Bueno, esta es la presentación del chico atópico, que llega a la oficina con las mejillas totalmente rojas, que se las rasca constantemente y que produce este trasudado o exudado que tiene en la piel, y que con el rascado, como platicábamos con la doctora, se transmite sus estreptococos y estafilococos de la piel normal
a esta piel denudada y eso genera las infecciones repetitivas en los chicos atópicos. Aquí ya vemos los grados de impetiginización cuando el paciente ya se está rascando, pero insisto, no porque tenga problemas en sí con su inmunología, sino que el paciente se está arrastrando con el rascado, la piel, los estreptococos que viven en esta piel, que su flora es normal y su capa lipídica es normal, a una piel que está totalmente denudada. Esto es muy clásico de ver en chicos que normalmente en la parte posterior de sus muslos tienen este tipo de reacción y son normalmente por contactantes, donde el chico se ha estado sentando y que está provocando ese escozor tan severo. Estos son chicos con problemas de atopía y que la característica bien importante es la desfacelación o descamación de la piel. Estos son chicos atópicos manejados con corticosteroides de alta potencia y que lo que están haciendo es adelgazando más la capa epidérmica, produciendo este grado de maceración y esfacelación de la piel. Volvemos a los pruridos por insecto. Insisto, lo que dijimos anteriormente, por eso esta plática va a ser más rápida que los conceptos básicos. Si tenemos piquetes en áreas expuestas y si están dejando mancha y cicatriz, por favor descartemos cualquier diagnóstico de prurigo por insecto. Otra vez vemos, para que reconozcamos los casos de urticaria papular pigmentosa, en la cual dejan esos manchados en la piel del chico. Nada de insectos, esto tiene que ver con alimento. Aquí está lo que platicábamos, lo de la doctora. Esta es la flora normal de la piel que nos protege, dentro de la cuales está el Staphylococcus aureus, el Demodex folliculorum, que es el que produce la rosácea en los pacientes, el Propinebacterium acnes, que tiene que ver con el acné en sí, y finalmente la Malassezia ovale, que es la que genera el problema de dermatitis seborreica en los pacientes, que no es más que producido por una baja inmunológica de los factores de la piel, de la capa lipídica, de la capa epidérmica, el uso indiscriminado de esteroides o antibióticos, que hace que esta flora invada los folículos pilosos y comience a generarse problemas de hongos o impetiginización. Lógicamente aquí vemos pacientes con mayores edades en los cuales el rascado es bastante más severo y los cuadros, insisto, de impetiginización cada vez se vuelven más crónicos. Y cuadros de pacientes con cuadro de neurodermatitis diseminadas, ya son pacientes adultos, los cuales normalmente se han aplicado miles de productos en piel y han probado con todos los antihistamínicos y esteroides orales posibles, y el paciente cada vez va degenerando en esta piel ictiósica. La causa más común de piel ictiósica en los pacientes, especialmente ancianos, tiene que ver con su alimentación por un lado o su suplementación y finalmente con problemas, otra vez, por eso se llama neurodermatitis diseminada, con problemas neurogénicos. Cuando investigamos a un paciente atópico, lo primero que tenemos que hacer, si es niño, es tener esta tabla de valores normales en nuestra clínica. En esta tabla, como estamos viendo, que tiene que ver con los glóbulos rojos. ¿La que sigue? Y tenemos que tener esta tabla, donde nos diga la lectura de la hematología completa para ver los glóbulos blancos y cómo se comportan. ¿Por qué? En algunos laboratorios cuando nos dan resultados de adultos o concentraciones de adultos, y cuando lo comparamos con lo que dice el resultado, consideramos que el chico tiene algún tipo de problema. Entonces, siempre tener en nuestras oficinas gráficas para poder hacer interpretación personal del estudio de laboratorio. Aquí tenemos unos casos importantes. Casos en los cuales uno, solo con ver una prueba, puede darse una idea de qué le está pasando a este chico alérgico. Tip bien importante. Paciente que tiene problemas generalmente de intolerancia severa a la leche de vaca, les va a hacer problemas de anemia. El paciente siempre va a tener anemia porque va a tener microhemorragias intestinales por el consumo del caseinato. ¿Sí? Los anticuerpos de tipo E son importantísimos como parte del diagnóstico, pero recuérdense que no todas las alergias alimenticias tienen que ver con IgE. Muchas tienen que ver con IgG, y no porque esto les arroje normal significa que el chico no tenga algún problema o trastorno alimenticio.
¿Sigue? Importante, importantísimo. Siempre que queramos ver causas alimenticias, en especialmente fórmulas lácteas y leche de vaca como causa de enfermedad en chicos, ver el pH. Si sobrepasa los 7 puntos y está en 8, pensemos inmediatamente que ese chico es atópico por alguna intolerancia alimenticia. Bueno, aquí tenemos otro chico que lo investigamos, hicimos una serie de pruebas y la que sigue, en la cual resaltaba que tenía su anticuerpo de tipo E muy elevado, la que sigue, y le hicimos una prueba de tolerancia alimenticia con anticuerpos IgG. Estamos haciendo un estudio con la Universidad de Cambridge para determinar qué tanto hay alergia alimenticia aquí en Guatemala. Y lo que hemos encontrado es que el 3.8% de los pacientes son alérgicos a los alimentos, o sea, tienen marcadores IgE para los alimentos. Pero más del 83% de los pacientes que hemos encontrado son intolerantes alimenticios. ¿Qué significa? Que son marcados estos pacientes a través de pruebas de anticuerpos de la clase G. O sea, cuando vayamos a estudiar a un paciente que sospechamos que un alimento le está haciendo daño, vamos a pedir pruebas de tolerancia IgG y menos pruebas de alergias IgE a los alimentos. En el estudio, pasemos la anterior, perdón. En el estudio nos está reportando 3 alimentos básicamente. El número 1, leche de vaca. Ese se lleva el número 1 de las intolerancias. El número 2, la proteína del huevo. Y el número 3, el gluten, ¿verdad? Para que vean los 3 alimentos básicamente que están causando problemas en los niños. La que sigue. Bueno, en este chico, ya que hicimos todo el estudio de investigación, queríamos saber por qué padecía tanto de problemas respiratorios altos. Y cuando le mandamos a hacer una tomografía, encontramos que nos reportaron una sinusitis maxilar y etmoidal lateral con hipertrofia de cornetes. Lógicamente, la causa de este problema era la intolerancia que el chico padecía, como ustedes vieron, a la leche de vaca y al huevo. Le eliminamos la leche de vaca y el huevo en su dieta, que solo se elimina durante 4 a 6 semanas, no toda la vida, porque es una intolerancia, es un fenómeno marcador de inflamación, no de alergia. Se le quita durante 4 a 6 semanas como máximo y luego se le vuelve a enfrentar al paciente y se ve cuál de los 2 alimentos pudiera generarle reflujo o pudiera generarle trastorno gastrointestinal, y si encuentra uno que ese alimento luego de 6 semanas sigue dándole problemas, se le elimina durante 3 meses. Y luego de 3 meses el paciente tiene que estar 100% normal. Y vemos a este chico, que es la última diapositiva, creo yo, de esta conferencia, en la cual, a la hora de investigarlo, mirábamos una serie de trastornos hematológicos, que algunas veces, al no darle la interpretación correcta a estos estudios de laboratorio, comenzamos a errar en el diagnóstico y lógicamente en el tratamiento de los pacientes atópicos. Quiero resumir esto importante. El paciente atópico le podemos dar miles de tratamientos, pero si no descubrimos el origen de dónde está desarrollando la atopía, 0. Entonces, por favor, el mejor tratamiento para un chico alérgico o atópico es investigar el por qué se encuentra con ese trastorno. Y gracias nuevamente.